Hola y un saludo para todos. Vamos a iniciar con este primer video sobre la combinación de layout. En esta oportunidad vamos a construir la parte superior de nuestra ventana. Para eso jugaremos con el border layout y el grid layout. Voy a explicar paso a paso el procedimiento, jugando con la herramienta, cometiendo errores comunes, para que conozcamos en detalle estos administradores de contenido. Ya tengo acá el proyecto, se llama creación GUI, tengo una clase principal, tengo un paquete de paneles y un paquete de ventanas. ¿Sí? Vamos a aplicar ese concepto de paquetes y otros conceptos que ya hemos visto a medida que vamos avanzando. El método main pues está vacío, inicialmente vamos a hacerle acá en ventanas, clic derecho, le vamos a decir new, vamos a decirle other, recuerden que ya deben tener el plugin Windows Builder para poder hacer la ventana con esta herramienta y vamos a darle acá, donde nos diga Windows Builder, seleccionamos JFrame, si no lo encuentran ahí entonces escriben JFrame, listo, seleccionan acá Next y el nombre de la ventana se va a llamar ventana principal y le damos finish. Entonces ella empieza a crear nuestro proyecto, nuestra ventana con las configuraciones por defecto que él define. Si no tiene el Windows Builder, en la descripción del video les dejo el enlace donde explico cómo lo pueden vincular y si trabajan con NetBeans básicamente los pasos son los mismos. Ya tenemos entonces acá la ventana principal, está el código que define por defecto. Miren que él crea un método main, pero como ya tenemos un método main pues lo vamos a quitar, yo no necesito esto. En el video de Windows Builder explico todo ese proceso de cómo optimizar las interfaces que él crea y voy a quitar todo esto, voy a dejarlo vacío y ya, y simplemente acá en la parte de diseño voy a empezar a trabajar, minimizar esto aquí y listo. Ya está mi ventana, ya saben que puedo jugar acá con las propiedades, poner un poquito más grande y a medida que yo voy modificando esto, allá el código fuente se va actualizando. Y le voy a decir que tenga un layout, border layout, para empezar a agrupar los componentes de nuestra ventana. En este caso, aquí ya vemos que tiene border layout, igual también lo pueden haber hecho acá y seleccionar los componentes. Y si nos vamos para la parte de source, ya vemos que él definió border layout. Listo, ahora vamos a agregar un panel principal. A mí me gusta no trabajar directamente sobre el get content pane que tiene la ventana, sino un panel principal. Y sobre ese panel principal agrupar el resto de componentes y vamos a empezar a definir en qué sección lo queremos agrupar. Yo lo quiero poner acá en el eje central para que se adapte a todo el contorno y por ende este también va a tener un border layout. Miren que él por defecto en este panel que tengo acá, voy a poner panel principal, lo puso con flow layouts, pero yo lo voy a poner con border layouts para ir trabajar con mi resto de componentes. Listo, entonces como dijimos, no vamos a utilizar todas las secciones del border layout, sino solamente 3. Vamos a trabajar con el norte, con el sur y con el eje central. Inicialmente voy a poner acá el norte. Si ustedes ponen el eje central se va a adaptar a toda la ventana y va a ser más complicadito ponerlo. Entonces primero voy a asegurar los extremos, aquí le voy a poner norte y a este le voy a poner que se llame panel superior. Voy a poner otro panel que sea acá al sur y a este le voy a poner panel inferior, aunque en ese caso no necesitaría un panel, sino puede ser solamente un label, pero vamos a dejarlo así. Y voy a poner también un panel central. Listo, entonces este se va a llamar panel central. Listo, si vamos al código fuente, ya la herramienta nos ha generado nuestra interfaz. Como recomendación, ustedes deberían empezar ya a meterle mano al código, a organizarlo para que lo puedan entender, ya que a medida que vamos agrupando componentes y añadiendo elementos gráficos, esto va a crecer. Entonces deberían irlo organizando para un mejor entendimiento y a la vez ir revisando el código que se genera para que vayan repasando los conceptos. Miren que acá ya sabemos en qué sección está este panel principal. Tenemos acá un panel superior, está agregado al panel principal en el norte, en el sur y en el centro, ambos al panel principal. Listo, continuemos acá. Ahora a este panel superior le vamos a poner otro layout. Ese layout va a ser un layout border porque ahí vamos a poner nuevos elementos. A este panel inferior lo vamos a dejar con flow, el panel central perdón, y al panel inferior también le vamos a dejar un flow. En este video nos vamos a centrar básicamente en el panel superior y en próximos videos vamos a empezar a trabajar el resto de secciones. Listo, como vimos aquí el panel superior se desapareció, sin embargo acá lo tenemos, solo que como le pusimos el border y no tiene elementos, pues él se va a comprimir, ya que le va a dar prioridad a este layout al panel central. Entonces por eso les digo que primero pongamos los extremos, ya que el panel central taparía toda la ventana. Sin embargo, puedo trabajar con él, puedo decir panel superior, puedo cambiarle
a que tenga nuevamente un flow layout para que se visualice y ahí empezar a agregar componentes. Entonces inicialmente lo que voy a agregar va a ser un JLabel. Ese JLabel lo voy a vincular acá y ese va a representar mi imagen. Y luego voy a poner otro panel que va a contener el formulario de login. Entonces lo voy a poner acá al lado y ese panel se va a llamar panel login. Para que se vea un poquito más grande podemos agregarle algún elemento. En este caso puede ser un botón adentro, como para que podamos ver este esquema, ¿cierto? Ahora vamos a agregar acá la imagen. Entonces simplemente en la etiqueta de texto, en el JLabel, me paro acá y me vengo por aquí donde dice icon y voy a buscar la imagen. Entonces le digo que cargue un icono acá en la ruta absoluta, selecciono, busco acá video layouts y acá está. Voy a poner este logo en mi imagen, listo. Ahora vemos que tiene esta palabra imagen, entonces simplemente llego acá en text y lo quito. Si ustedes quieren ver la ruta, ¿dónde está? Pues acá en el código fuente todo se lo está generando, listo. Aquí vamos a crear esa sección, ¿sí? Este formulario de login, de inicio de sesión. Analicemos de qué se compone. Esto se compone básicamente de 1, 2, 3 etiquetas JLabel, se compone de un JComboBox, se compone de 2 JTextFile y de un botón. Listo, entonces vamos a crear acá en este panel que contiene el botón ese formulario de login. Sin embargo, no es tan simple como parece. La idea es que uno pueda empezar a hacer muchas prácticas para poder adaptarse bien y conocer bien el layout para poderlo utilizar mejor. ¿Qué me refiero con esto? Digamos que en este momento este panel login tiene un flow layout. Si yo agrego acá otro botón dentro de ese flow layout, vamos a cambiarle el panel login el color para que lo podamos diferenciar. Vamos a ponerle este dark. Listo. Si yo empiezo a agregarle a este panel diferentes botones, recuerden que están en un flow, ahí no hay problema, lo conocemos bien, ¿cierto? Ese flow lo que hace es que simplemente los componentes se van a adaptar, pero miren que el flow está centrado, ¿listo? Cambiemos ese flow por un grid layout. Vamos a ponerle aquí grid y digámosle que no tenga 4 columnas, o sí, 4 columnas y que tenga 2 filas. Listo, así queda. Si ejecuto nuevamente, esto es una vista previa, veamos que esto está así. La imagen está centrada, pero también nuestra grilla, que sería el formulario de login, también está centrado. Pero nosotros queremos que este formulario quede aquí, en este extremo. Si cogemos el componente y vemos las propiedades de Flow Layouts, vamos para acá. Acá en esta sección del constructor dice Center, vamos a ponerle Right para que quede a la derecha. Lo ejecutamos, efectivamente, ya tendríamos nuestro formulario acá, pero la imagen también estaría así. Y si vemos la ventana, miren que no está así, la imagen está corrida un poco hacia allá, pero el formulario sí está hacia el extremo derecho. Entonces ya vemos que este no nos serviría. Por esa razón seguiremos buscando como alternativas que nos permitan tener una mejor organización de nuestros componentes, ¿cierto? Vamos a dejarlo como estaba, centrado. Y lo primero que se me viene a la cabeza es que este panel superior, que tiene un flow layout, no tenga un flow layout, sino que tenga un border layout. ¿Para qué? Para que este panel que contendría ese formulario de login esté alineado, pero en la sección derecha de mi border layout. Mientras que este sí puede quedar en el eje central, sin problemas. Entonces para eso me paro acá en panel superior, le digo border layout y pues acá vemos que eso se desorganizó, pero podemos manejarlo directamente desde acá. Border layout, y ese border layout tendría dos componentes. Tendría un panel login y tendría una imagen. Nota que ese panel login ya está por defecto en center, pero yo no la quiero en center, yo la voy a querer por allá a la derecha. Entonces al hacerlo, miren que eso ya se acomoda y veamos que este label imagen se encuentra ahora en center. ¿Listo? Si yo lo pongo por ejemplo acá en north, pues se acomodaría ahí, pero yo lo quiero en esa parte central. Listo, ahora veamos cómo va quedando. Si se dan cuenta, ya está un poquito más organizado. Listo. Y vean que ya estamos vinculando. Y miren que fue gracias al cambio de layout. Ahora miremos lo siguiente. Vean el tamaño de esos botones. ¿Sí? Y vean el tamaño de este logo. Si yo cambio el tamaño de este logo, vamos a decirle que no sea este, sino que sea otro. Por acá tengo otro logo guardado. Versoft. Doy OK. Miren que los botones automáticamente
cambien su tamaño. Y nuestro formulario en realidad se encuentra de esta manera, con unos botones o un botón bien organizadito, igual que el resto de componentes. Y acá tenemos espacio en la parte superior, espacio en la parte inferior y espacio en el lateral derecho. Pero si trabajamos entonces con este grid layout directamente, no vamos a tener el espacio, ya que él se va a adaptar al tamaño de este contenedor. Para que lo veamos un poquito más claro, cambiémosle entonces el color también a este panel superior, pongámosle un gris, y digamos que él se adapta es a este tamaño. Listo, o sea que eso tampoco nos serviría, tendríamos que hacer otro paso adicional. Y el paso adicional es el siguiente: voy a cambiarle a este panel login, que en vez de que sea un grid layout, lo voy a poner un border layout. Listo, acá dentro de esto simplemente voy a eliminar los botones. Voy a eliminar los botones para que me quede solo este botón, que como vemos lo está agrupando en el eje central. Pero ahora voy a empezar a ordenar mi interfaz. Entonces voy a poner un label y lo voy a poner acá en la parte superior. Listo, ahí ya queda mi label puesto. Voy a poner otro label en la parte inferior y voy a poner otro label en la parte derecha. Lo selecciono. Listo. Ahí ya queda entonces mi panel dividido en las diferentes secciones. Y esta parte central donde está el botón es la que va a contener todo el formulario de login. Y como es un formulario, entonces debería ir en un layout. Por esa razón, en vez del botón, voy a poner otro panel y ya lo voy a poner en la parte central. Listo, ahí ya está mi panel en el eje central. Dentro de ese panel tengo que empezar a poner el resto de elementos. ¿Cuáles van a ser los elementos? Serían entonces 1, 2, 3 label. Voy a ponerle acá de una vez 1, que sería el label nombre. Voy a ponerle otro label que sería tipo. Entonces acá selecciono tipo. Lo voy a poner antes porque tipo es antes. Y digo tipo. El otro dice contraseña. Entonces se va después. Contraseña. Y luego tendría un combo box. Selecciono un combo. Lo voy a poner en esa sección. Ojo que si ustedes lo ponen acá, en este cuadrito verde, lo pondría en el extremo izquierdo. Está mostrando con un flow, que es el por defecto, y luego lo cambiamos al grid. Ya puse el combo box, voy a poner ese combo box, lo voy a acomodar acá, le pondré los ítems, seleccione, admin, poner visitante, ok. Luego tendría dos JTest file, sería uno acá, otro acá, y por último un botón. Listo. Miren que ahí tengo es el flow layout. Vamos probando nuestra aplicación y miren cómo va quedando. Ya se parece un poco más a la estructura que tenemos en nuestro formulario. Pero ahora vamos a definir que esto sea un grid y no sea un flow. Entonces lo mismo, le ponemos acá grid layout. Ya se acomoda, pero debemos indicarle que no sean 7 columnas, sino 4 columnas que corresponden a 1, 2, 3, 4 y 2 filas. Como vemos, él ya no lo agrupó, pero vean cómo quedó esa parte. Inicialmente lo definió así, con las 4 columnas, pero este combo debería estar acá abajo y el botón más corrido acá. Eso es porque él va a poner las columnas, las va a ubicar dependiendo de los componentes. Y en este caso, después de la contraseña viene un combo. Para que eso no quede así, lo que vamos a hacer es agregar otra etiqueta en esa sección y ahora sí tendría esa estructura. Lo que tenemos que empezar a hacer ahora es pulir ese tamaño, ¿cierto? De entrada la imagen no corresponde, la imagen es muy grande, entonces vamos a cambiarla a la imagen que teníamos antes, que está en escritorio, y inverse of, ok, y ahora la imagen es más pequeña, por lo tanto nuestros componentes también son más pequeños. Vamos a quitar todos esos label, la palabra label, y luego vamos a desaparecer, entonces le vamos a parar aquí, en vez de label, le vamos a poner espacios simplemente, aquí también vamos a poner espacios simplemente, y aquí también le voy a poner espacios. Listo, el color de fondo, que es el panel superior, que no sea gris, sino que sea verde, parecido a lo que tenemos en la imagen, y podríamos cambiarle también el color a estos otros paneles. Sin embargo, más bien vamos a utilizar una propiedad que se llama set opaque. Entonces nos paramos en el panel que queremos cambiar, que sería panel login, y le decimos, por acá,
panel login punto sets opaque false. Eso lo que nos va a permitir es definir una transparencia en ese panel. Listo, y como vemos ya se vuelve transparente y coge el color del panel que lo contiene. Y los labels como tal ya vienen por defecto con esa propiedad. Si ejecutamos, miren que ya está más parecido a nuestra interfaz. Aquí utilizamos una etiqueta también para separar, para dar más espacio, así como esto de acá, pero como vemos acá hay mucho más espacio que lo tenemos. Entonces simplemente nos paramos en el label, que sería este new label, y donde dice text vamos a darle más espacio. Listo, ahora sí queda más parecido. Falta acomodar bien estos componentes. Miremos de entrada que las etiquetas siguen teniendo ese color gris. Eso es porque si nos paramos acá hay un panel que es el panel del formulario login. Entonces vamos a ponerle que ese es panel grid login, y también debe tener una transparencia. Entonces vámonos por acá, panel grid login, le decimos punto set opaque false. Ya tiene la transparencia, pero si vemos el resto de componentes siguen estando muy agrupados, muy pegados. Ahí nos falta este new label. Acá le vamos a quitar esto, le ponemos simplemente espacios y ya. ¿Cómo hacemos para darle distancia a estos elementos para que quede parecido a esto? Simplemente nos paramos acá en el panel y acá donde dice bgap, y vamos a jugar con estas propiedades. Tenemos bgap y tenemos hgap. Si le pongo por ejemplo un 10 a esto, vemos que me da un espacio en el vertical. Entonces vamos a ponerlo 0 nuevamente. Y si nos vamos para el hgap sería el horizontal, entonces vamos a ponerle por ejemplo un 15. Y ya vemos que hay distancia entre los elementos. Si ejecuto la aplicación o de una vista previa, ya tendría más distancia y sería mucho más llamativo. Listo. Vamos a correr la aplicación, vámonos para el método main. Acá estamos en el principal. Para hacerlo debemos darle la instancia a la ventana principal, punto set visible true. Ejecuto esto, démosle que OK, y ya tendría mi ventana. Listo. Vean el tamaño, él salió así pequeñito, es porque no hemos definido las propiedades en el constructor, pero ahí está nuestra ventana, similar a lo que tenemos aquí. Sin embargo, veamos que este Inversoft se encuentra muy pegado a ese extremo. Podremos empezar a jugar con las propiedades también. Entonces vamos nuevamente al código, la ventana principal, nos paramos acá y vemos que tiene una alineación leading. Vamos a ponerle center. Cuando ejecuto ya tendría el Inversoft movido para que lo podamos visualizar. Vámonos antes acá, vamos a darle un tamaño a nuestra ventana. Vamos a decirle que va a tener un set size de 500 por 500. Ejecutamos la aplicación, tenemos acá ese tamaño 500 por 500 y cuando lo agrandamos, lo reducimos, vemos cómo se visualiza. Listo, básicamente es el primer video de esa secuencia. Ya logramos definir la barra superior similar a como está nuestro proyecto. En el próximo video vamos a trabajar con la sección central y la barra inferior para acercarnos cada vez más a nuestra aplicación. Mi nombre es César Henao y nos vemos en una próxima oportunidad.